Hola amigos, ahora estoy aquí con Edgar Sánchez, mi esposo, y queremos hablar un poco de la situación que está pasando hoy en día y lo que está sucediendo alrededor de esta epidemia y qué consecuencias puede tener en tu vida personal. No sé si has notado, Edgar, pero se ha visto que la gente está buscando mucho de cosas espirituales por línea, y también se han registrado récord de compras de Biblia. ¿A qué crees tú que se deba esto? No solo eso, sino que estaba viendo hace como 3 días, estaba viendo el sitio de películas de Amazon, y la película número 1 era la de Jesús de Nazaret. Incluso films como esos están siendo como trending, están siendo más vistas. Incluso varias iglesias que están siendo forzadas a poner sus servicios en línea para que las personas, sus congregantes, puedan recibir la palabra de Dios. Han visto un aumento en su número de audiencia, y esto se debe a la situación en que estamos pasando. Pero entre otras cosas, yo pienso que lo principal es que la gente tiene mucho miedo, tiene mucho temor a lo que está pasando, a lo del coronavirus. Pero el gran pensador C.S. Lewis, me gusta mucho lo que dijo. Dice: Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Los dolores es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Dios, sin lugar a dudas, permite estas situaciones para que llamar nuestra atención hacia Él, principalmente. Okay. Y la pregunta del millón, porque también veo que muchas personas preguntan, o muchas personas de hecho dicen, esto es un castigo de Dios, o la naturaleza nos está castigando, nos está enseñando una lección. ¿Tú crees que Dios nos está castigando? No, todo lo que nosotros vemos es principalmente porque Dios lo permite primero. Pero vivimos en un mundo caído, con personas caídas, en un sistema caído, corrupto. Entonces Dios utiliza cualquier cosa que sea. Hay muchas teorías en internet. Recuerda que con gran libertad tenemos gran responsabilidad en este país. Lamentablemente se maneja mucho lo de las conspiraciones. Entonces se han manejado muchas cosas, mucha información falsa, mucha información sensacionalista, yo pienso, y tragicalista, se podría decir. No sé si existe la palabra, pero ya la hice. Pero utilizan cualquier tragedia para inventar un complot, ¿no? Entonces no sabemos con exactitud, pero sabemos que Dios usa esas diferentes situaciones para llamar nuestra atención, como sí. Decía C.S. Lewis. Sí, así es. Sí, de hecho, yo he escuchado que inteligencia estadounidense ha encontrado que todo parece ser que esto fue un virus creado por el ser humano, pero mi punto es decir que Dios realmente no nos castiga, sino que es una consecuencia de nuestra propia maldad. Las decisiones que nosotros tomamos nos llevan Claro. a hacer a que sucedan este tipo de cosas, y muchos pagan por una decisión de uno, pagan muchísimos. Pero no es Dios. Claro que no, tienes toda la razón. Lo que pasa, volvemos a la pregunta fundamental siempre, básica que se ha hecho. ¿Dios creó el mal? Claro que no. Somos seres caídos, lamentablemente. Y como tú dices, Dios no castiga al hombre. El infierno lo va a tocar más adelante, pero el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Sí. Pero Dios utiliza esas situaciones, ¿no? Que incluso la naturaleza, la palabra de Dios dice que hasta la naturaleza gime por redención.
Entonces vivimos en un mundo caído y a consecuencia de eso tenemos todo tipo de desastres naturales, ¿no? Y en este caso, que es muy probable, concuerdo contigo que es un virus con el cual se estaba trabajando. Entonces es una consecuencia cuando una persona tiene ambición de cualquier cosa, de dominar el mundo, etcétera, ¿no? Que ya estamos viviendo en la era biológica, ¿no? Entonces el Señor utiliza estas situaciones. Lamentablemente se salió de las manos y está pasando lo que está pasando, ¿no? Sí, pero también podemos ver el lado bueno de esta cosa, aunque es muy trágico y muy doloroso que muchas vidas se han perdido y los trabajos, no solamente la vida física, pero las consecuencias de que mucha gente está sin trabajo. Por lo menos aquí hay un cierto tipo de mayor esperanza, pero en México especialmente no tienen la posibilidad como tenemos nosotros acá y sufren más. No sé si te has fijado. Es lógico que cada país va a sufrir de manera distinta, y nuestros países como México, Cuba, he estado hablando con algunos pastores en Cuba y amigos míos, y la situación es caótica. Si de por sí no tenían alimentos, ahora con el coronavirus está peor. Sí. La situación, no tienen que comer. Incluso si nos vamos en niveles, México por lo menos tienen que comer. Tal vez falta el dinero, faltan los recursos para ir y comprar en gran cantidad como a ellos les gustaría para estar en casa protegiéndose, pero en Cuba lamentablemente no hay ni dinero ni comida. Entonces nuestros hermanos en Cuba están sufriendo bastante. He estado hablando con varios de ellos por texto, por Messenger, y es desesperante la situación, pero Dios es fiel. Dios es fiel y está proveyendo en medio de la escasez y en medio de la dificultad. Dios lo está sacando adelante, y es la misericordia de Dios, la gracia de Dios, sí, que nos está trabajando a nosotros de diferente forma. Sí. También continuando con esto, quería mencionar que el lado bueno de esto, también he escuchado muchos comentarios de personas que se dieron cuenta de que no pasaban tiempo con su familia y que ahora esto los trajo a unirse más. También personas que antes iban a la iglesia, pero que superficialmente lo hacían y se dieron cuenta, algo está sucediendo con esto, que Dios está trabajando en medio. Porque si una cosa es cierta, amigos, si vieron el primer video que hice, les comenté, cuando Dios terminó de hacer toda la creación, Dios mismo dijo, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y en gran manera. Lo que sucedió fue que una persona tomó una decisión y esa decisión afectó, y hoy tenemos la posibilidad de seguir tomando decisiones que van a afectar nuestra vida de una manera buena o mala. Entonces, pues no podemos realmente decir que Dios nos castiga, porque dicen por ahí que toda acción tiene una reacción, y puede ser buena o mala. Así que, ¿tú crees que suceda con esto que hay mucha gente clamando a Dios, y como tú dices, mucha gente está asustada? ¿Crees que bueno, yo espero realmente en mi corazón que no sea así, pero crees que suceda como cuando sucede temblor, una situación, una catástrofe horrible, que en ese momento clamamos a Dios y nos olvidamos de Él? Yo pienso que sí, pero si ponemos atención en la misma historia de Israel, sucedió esto, que hemos visto en la historia humana, se vuelve a repetir. En el tiempo de los jueces, la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel cada quien hacía lo que le parecía bien en sus propios ojos, en su propia opinión, y sabemos que la maldad estaba a flor de piel en aquellos tiempos, la corrupción estaba a su tope, y era por eso, porque cada persona no tenía rey y cada persona debían de ser gobernados por Dios, pero no lo permitieron, que hacían cada quien lo que
calamidades en sus vidas y cómo caían en la opresión de los enemigos y de sus vecinos y los atacaban y los oprimían, los conquistaban, les cobraban impuestos. Y ellos, cuando se sentían así, en esa situación de desesperación, de muerte, de escasez, porque les quitaban sus cosas, pagándole sus tributos a los diferentes reyes que los conquistaban, ellos, dice la palabra, que ellos clamaban y Dios los escuchaba y Dios mandaba a un libertador, que es un juez. Pero nosotros sabemos que ese arrepentimiento no era genuino y lo podemos saber con exactitud porque cuando leemos más adelante vemos que cuando todo volvía a la normalidad, cuando todo se recuperaba, cuando la economía estaba bien, cuando estaban libres y el libertador o el juez moría, volvían a hacer lo mismo, dice la palabra, volvían al mismo ciclo. Y el libro de los jueces es lo que nos enseña, un ciclo de falso arrepentimiento, clamor a Dios, pecado. Y ese parece ser la misma un patrón que estamos viendo. Yo sé que recuerdas el ataque en 9/11. Nuestros hijos estaban pequeños y las Torres Gemelas en Nueva York, cuando fueron atacadas por terroristas talibanes, y la gente empezó a paniquearse y empezó a decir, la Tercera Guerra Mundial y va a haber conflicto y qué vamos a hacer, y la gente empezó, las iglesias se llenaron. Dicen que ponían sillas afuera para que las personas se sentaran, pero yo digo, ¿qué sucedió después? Fue una mínima cantidad de personas las que permanecieron. Dios usó eso, claro que sí, hubo personas que fueron salvas, y estaría bien que hicieras otro video hablando de cómo está afectando esto a los cristianos, ¿verdad? Pero estamos específicamente hablando de las personas que parece que se arrepienten por una situación, por miedo, por temor, por emoción, porque son personas que son emocionalistas y la emoción los hace actuar y decir cosas que no sienten en verdad. Y eso es lo que pasó en 9/11, ¿recuerdas? Después todo volvió a la normalidad, las iglesias siguen igual, uno que otra persona fue salva, gracias a Dios por esa situación y porque las personas se arrepintieron. Pero tú lo dijiste, en cuanto mejora la situación, todo vuelve a la normalidad, las personas se olvidan de Dios, y como Israel, cada quien hace lo que es justo, lo que es bueno delante de su propia opinión, de sus propios ojos, ¿verdad? Se vuelven a sus viejos hábitos, vuelven al libertinaje, vuelven a la incredulidad en sus vidas. Incluso existen personas que he visto ahora en las redes sociales que un día oran a su ídolo, ¿verdad? A una estatua, a una pintura, a Buda, qué sé yo. A otro día están orando al Señor Jesús, a otro día están orándole a la Santa Muerte. Son personas que Santiago en el Nuevo Testamento, el libro de Santiago capítulo 1 versículo 8 los llama personas de doble ánimo, personas que no son constantes en sus decisiones ni en su corazón, porque dice ahí mismo que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, entonces no llega a tener una decisión definitiva en su vida. Es como que a ver qué me salva, ¿no? Tirar a diferentes lados, y eso es muy trágico para una persona. Sí, entonces podemos ver aquí algo, podemos ver que en realidad Dios es misericordioso, ¿verdad? Porque nosotros, y yo me cuento en ello, porque yo recuerdo también un temblor que no recuerdo exactamente, pero fue en octubre, y yo recuerdo que salí gritando, mamá, asustada, diciéndole a Dios, sí, esto y el otro. Y después de que pasó el temblor, dije, oye, vimos a alguien gritando, y yo de vergüenza me quedé callada, ni siquiera quise decir que era yo, pero ya me olvidé de Dios, o sea, y podemos ver una situación realmente que somos, no sé si llamarlo malagradecidos, pero lo que sí quiero poner en punto es que Dios es tan misericordioso, porque aunque lo hacemos y lo volvemos a hacer, igual que al pueblo de Israel, Él nos sigue escuchando en su misericordia. Claro que sí, como decía antes la cita de C.S. Lewis, Él está llamando nuestra atención. Él quiere, porque cuando nosotros estamos en desesperación, cuando nuestro
está más susceptible a la voz de Dios. Cuando pasa una tragedia estamos más susceptibles así es el ser humano. Respondemos por emociones antes de pensar con el razonamiento. Entonces, el problema es que muchas personas solamente lo dejan ahí, en la emoción, y no razonan las cosas como deberían de ser, que es lo que Dios quiere. Una relación personal con nosotros, atraer nuestra atención, diciendo no te enfoques en la tormenta, no te enfoques en la pandemia, no te enfoques en el virus, enfócate en mí. No te preocupes. Si el virus puede matar tu cuerpo, pero no puede matar tu alma. Sí. Incluso Jesucristo lo dijo, no te preocupes por el que puede matar el cuerpo, preocúpense por el que puede matar el cuerpo y enviar el alma al infierno. Ese es Dios. No quiere decir que Dios manda a alguien al infierno. Él no quiere mandar a nadie. Él no manda a nadie al infierno. Esa no es su voluntad. Nosotros decidimos ir a ese lugar por voluntad propia. Entonces eso es lo que Él quiere. Razonar con nosotros. Llamar nuestra atención. Y pues sí, en verdad, porque caemos nuevamente en que nosotros tenemos la decisión, ¿verdad? O sea, es una decisión, claro que sí. Dios nos dio la capacidad de decidir. Es un libre albedrío, ¿verdad? Es como si yo tengo un robot y lo programo y le digo que me ama, que me diga que me ama. Y todo el tiempo me está diciendo te amo, ese no es amor. Pero cuando mi hija Rebeca viene y me dice, papi, te amo, yo sé que ese es un amor sincero, porque ella está decidiendo amarme, está decidiendo decírmelo. Y eso es lo que Dios quiere. Dios pudo haber creado robots, pero no creó robots, creó gente humana, gente imperfecta, gente que tenemos emociones, que tenemos altas y bajas en nuestra vida, que pecamos, que somos susceptibles a cualquier tipo de cosas. Increíblemente, si una cosa nos ha enseñado esto es que somos pero tan susceptibles a muchas cosas. Estamos expuestos a muchas cosas que ni nos habíamos dado cuenta y ahora lo estamos viendo. Sí, y el mismo hecho de que, no sé si estás de acuerdo conmigo, que el mismo hecho de que Dios te haya dado la posibilidad de decidir lo que tú quieres, el camino que quieras tomar, es una muestra de su amor. Claro que sí, y tocaremos más adelante. Sí, ahora me gustaría regresar un poco y a esta situación de que le pedimos a Dios, le clamamos a Dios en medio de una tormenta, cuando estamos temerosos o necesitamos algo en medio de dolor, y Él nos recibe y nos escucha en su misericordia, ¿verdad? Si tú fueras, vamos a decir, si Dios te pidiera tu opinión o la mía, de cómo deberías reaccionar ante estas personas o ante ti mismo, porque lo tratas así a Él, ¿cómo reaccionarías tú personalmente? ¿Cuál sería tu reacción? ¿O qué pedirías? ¿Tú qué dirías? Por ejemplo, yo le diría, Señor, no, pues ya no les des nada, Señor, porque mira cómo son. Pero pues yo sé que Él mismo me estoy contando a mí. Esa sería yo. Gracias a Dios yo no soy Dios. Caeríamos en lo que David dice, ¿no?, en sus oraciones. Cuando ora por sus enemigos les dice, Dios, quiebra los dientes en su boca. Y cuando comete el pecado con Betsabé y Dios le dice, ¿qué prefieres? Le dice, no, Señor, júzgame conforme a tu misericordia. Sí. Muchas veces caemos en eso, pero yo pienso que más el enfoque de la pregunta es cómo Dios se va a sentir, ¿verdad? Sí. A las personas que dicen arrepentirse, dicen buscarlo, llenan su pared de Facebook con oraciones diarias, pero en realidad su corazón está lejos de ellos, no están pensando con el raciocinio. Entonces, es lógico, es como si mis hijos solamente vinieran conmigo cuando tienen una pesadilla o cuando tienen un problema y quieren que lo resuelva, y ya después ya no los vuelvo a ver, jamás. De esa forma, mínimo de esa forma se sentiría Dios, yo pienso. El hijo busca a su padre para hablar con él, el hijo quiere jugar con el padre, el hijo quiere acrecentar esa relación cotidiana con su padre, una relación fuerte y duradera basada en el amor, en el respeto y en la obediencia. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Es lógico, Dios no se agrada de una reacción emocionalista. Dios quiere un compromiso con Él. Él nos demanda un compromiso con Él. Pero ¿sí crees que a Él le duele, que a Él le lastima? Claro que sí, claro que duele el corazón de Dios.
Me imagino que nosotros lo vemos en veces como si fuera un genio de la lámpara universal, que solamente venimos a Él y le queremos pedir cuando estamos en problema. Queremos pedirle que se solucione esto, que solucione lo otro, porque lo buscamos conforme a nuestra propia manera de concebir cómo se debe de buscar a Dios. Pero en la palabra de Dios tenemos las guías de cómo Dios quiere que se le busque a Él. Y entre todas esas cosas está buscarle de todo corazón. Debemos de creer que Él existe, debemos de acercarnos a Él creyendo que Él es galardonador de aquellos que de todo corazón le buscan, un corazón arrepentido. Me encanta lo que dice Salmo 51 versículo 17, dice: al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, un corazón humilde, humillado, y un corazón verdadero, con un verdadero arrepentimiento que se acerca a Él. Sí, pues sí, yo creo que Dios realmente anhela tanto que tener una relación personal contigo. Él quisiera demostrarte que puedes tener paz, que puedes tener confianza en medio de cualquier situación, y que si tú te arrepientes realmente de corazón, si tú le buscas realmente arrepentido, Él no te va a rechazar. Él de antemano, por ejemplo, yo no conozco tu corazón, Dios sí lo conoce, pero Él sabe de antemano qué va a pasar después de esto. Él sabe cómo van a reaccionar las personas después de eso. Él ya es todo lo ve, todo es todopoderoso, está en todos lados, y Él sabe. Y aún así, yo creo que su amor más grande lo demostró en esa cruz, ¿verdad? Porque Él sabía, por ejemplo, que tú, cómo íbamos a hacer, cómo nos íbamos a comportar, si realmente lo íbamos a buscar o no. Y aún así, Él sabiéndolo, decidió venir, decidió entregar su vida. Y ese es el propósito, amigos, de estos videos. Es que ustedes, y le pido a Dios que abra sus ojos, que abra su entendimiento, su corazón, para que puedan comprender realmente cuánto Dios los ama, cuánto Dios espera que ustedes no busquen más, no busquen esperanza en un gobierno, porque por más que por el momento haya una persona que esté tratando de hacer lo correcto, aunque esa persona esté tratando, está rodeado de muchos obstáculos. Hay mucha gente mala, gobernada por deseos egoístas propios. No lo van a dejar. ¿Y qué va a pasar después de que pase este gobierno que más o menos está bien? Puede llegar alguien peor o puede llegar alguien mejor, no lo sabemos, pero podemos estar listos, preparados para cualquier situación, y es lo que Dios quiere, y es el propósito de estos videos. Mostrarles y pedirles que busquen a Dios. Por ejemplo, si estás preocupado, que no sabes qué vas a poner a tu mesa, Dios, no recuerdo qué salmo es, no sé si te lo recuerdas, pero dice, el salmista dice: yo fui joven y ahora viejo, y no he visto justo mendigando pan, ¿verdad? Entonces, no te estoy ofreciendo un Dios que te va a dar todo lo que quieres, sino un Dios que te provee todas tus necesidades, no solo físicas, pero espirituales. Si estás asustado, Él te va a dar paz, te va a dar en medio de todo esto una paz que las demás personas no van a comprender, y es lo que Él nos dice, ¿verdad? Entonces, yo de verdad deseo que estos videos te ayuden, que puedas comprender el amor de Dios hacia ti, y que lo compartas para que otra gente escuche. Nuestra intención es esa. Y así que me gustaría preguntarte, ya quizás por último, si no tienes algún otro comentario, si pudieras darle una razón a quien nos ve para acercarse a Dios, ¿cuál sería? La razón que trajo a Cristo a la cruz, ¿no? La palabra de Dios nos enseña que todos, sin excepción, fuimos creados
a la imagen y a la semejanza de Dios. Y está preprogramado en nuestros corazones, en nuestro ser, en lo más profundo de Él, la necesidad de tener esa relación personal con Dios. Unos lo tratan de llenar con dinero, otros con fama, otros con un pasatiempo, otros con una relación, otros con alguna sustancia o algún vicio. La cosa es que ninguna de estas cosas va a llenar ese vacío que Dios ha creado en tu corazón, porque está diseñado de tal manera que solamente Él lo puede llenar. La razón es simple. La palabra de Dios dice que todos, sin excepción, todos hemos pecado y por eso estamos destituidos o estamos alejados de la gloria de Dios. En otras palabras, estamos perdidos y destinados al infierno, el cual Dios no creó para el hombre. Dios creó para Satanás y para sus ángeles. Pero nosotros decidimos a dónde ir. Es una decisión, recuerda, amigo. Dios nos da el libre albedrío, o sea, la libre decisión para hacerlo nosotros mismos, decidir, tomar esa decisión, ese paso. Todos sin excepción, dice la palabra de Dios, que hemos fallado a la marca de la perfección, que es el pecado, ¿no? Eso es lo que quiere decir el pecado, fallarle a la marca de la perfección. Dios quiere perfección. Si podemos ver los 10 mandamientos, y te puedo usar a ti como ejemplo. Por ejemplo, ¿alguna vez has dicho una mentira? Sí. ¿Cómo le dices a una persona que miente? Mentiroso. Mentiroso. ¿Alguna vez has robado en tu vida algo, por más pequeño que sea, un dulce? Sí. Claro que sí. ¿Y cómo le llamas a una persona que ha robado? Ladrón. Ladrón. Ahí nada más hemos quebrantado 2. Y yo sé, una vez le pregunté a alguien que se había robado algo en toda su vida, un dulce, y me dijo que no. Le dije, entonces eres mentiroso, ya mentiste, falso testimonio. Ahí nomás son 2 de las 10 mandamientos que estamos quebrantando. Si Dios te juzgase por sus mandamientos, ¿serías culpable o inocente delante de Él? Culpable. Culpable. Esas son las malas noticias. Nadie puede cumplir los 10 mandamientos porque no fueron diseñados para que se cumplieran. Fueron diseñados, dice la palabra de Dios, que son un maestro que te lleva. Es como una guía que te lleva a una necesidad de que alguien pague por ti. Nadie puede cumplir estos mandamientos, por tanto hay condenación. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, los 10 mandamientos fueron diseñados para mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador. Fueron diseñadas para llevarnos a Cristo. Ahora, las buenas noticias son, para ti que nos estás escuchando y que nos estás viendo, las buenas nuevas del Evangelio de gracia. Si basándonos en el ejemplo que te di antes, si volvemos nuevamente a él, si te llevamos a la corte, ¿qué es lo que va a decir el juez? ¿Te va a declarar culpable o inocente? Culpable. Culpable porque eres ladrón y has dado falso testimonio, has robado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si alguien viene y dice, yo me voy a poner en su lugar de ella, al juez, yo voy a pagar, que esa culpa caiga para mí, esos 5 años de cárcel que caigan hacia mí y te dejan en libertad? Y eso es exactamente lo que Cristo hizo. A eso se le llama sustitución. Dios puso a su Hijo Jesucristo en la cruz para pagar por los pecadores lo que nosotros merecíamos. Toda la culpa cayó sobre el justo pagó por los injustos. En 1 de Juan 5, 11 y 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Las buenas noticias es que Dios envió a su Hijo para morir por nuestros pecados y para perdonarnos, que a eso se le llama en la Biblia teológicamente justificación. Dios nos declara delante de la corte de Dios justos. Su justicia es imputada a nuestro favor. Dios ya no ve a Edgar, Dios ve a Jesucristo, a la sangre de su Hijo sobre mí. Así que, pero no basta solamente con creer.
Los demonios, dice la palabra de Dios en Santiago, que creen y tiemblan, pero tiemblan porque no tienen una fe salvadora, no tienen toda su confianza en Dios. Ellos ya están condenados. Es como, por ejemplo, si estamos en un avión y está a punto de estrellarse y nosotros tenemos un paracaídas. Nosotros sabemos que ese paracaídas tiene la capacidad de salvar nuestras vidas. Si no lo ponemos, está diseñado para salvar nuestras vidas. Pero si no nos lo ponemos, no nos sirve de mucho el conocimiento. Exacto. Tenemos que tomar el paracaídas y ponérnoslo. Si no nos lo ponemos, solamente vamos a saber que nos puede salvar la vida, pero igualmente vamos a perecer, vamos a morir si llega a chocar. Y así es el evangelio para los que se pierden. No tiene ningún efecto porque no lo creen realmente en su corazón. Pero si creemos en el paracaídas y nos lo ponemos, entonces vamos a estar a salvo, porque va a cumplir su función. Entonces nuestra fe, nuestro conocimiento se une a nuestra fe, y a la acción de ponernos y decir esto me va a salvar y asegurarnos. Ahora tú ya sabes que Dios provee salvación solamente a través de su Hijo Jesucristo, como ya leímos, pero debes poner la salvación en ti, como el paracaídas, ponerte el paracaídas, no solamente creer. ¿Y cómo lo haces? Fácil, debes de arrepentirte, debes de confesar tus pecados a Dios de manera personal, individual, y debes de creer con todo tu corazón que Él murió por tus pecados y que resucitó al tercer día para darte vida eterna. Y eso lo vemos en Romanos 10:9, libro de Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, dos cosas, en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que amigos, si tú ves este video, Dios te dice, hoy es el día de salvación, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. El libro de Isaías dice que Dios diciéndole a su pueblo, a nosotros, ven y razonemos juntos, ven y pongámonos a cuenta. Si tus pecados fueron rojos como el carmesí, van a llegar a ser blancos como la nieve. Él va a enterrar, dice la palabra de Dios, que Él entierra tus pecados en lo más profundo del mar y ya nunca se acuerda de ellos, como si tú nunca hubieses pecado, pero solamente si ponemos nuestra confianza en Él. Dice la palabra de Dios que Dios no se alegra de la muerte del incrédulo, porque sabe cuál es su final, separación eterna de Él. La palabra de Dios dice que no quiere que nadie se pierda, Dios, sino que todos vengan al arrepentimiento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la pregunta es, ¿quieres ponerte el paracaídas? ¿O solo quieres saber que el paracaídas te pudiese salvar? En otras palabras, ¿quieres esa vida eterna? ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón? ¿O solamente vas a creer que Él existe, como lo has hecho hasta ahora? La salvación es totalmente gratis. Eso es lo más importante. Solamente es la fe. Efesios 1:7 dice que somos salvos por medio de la fe, no por obras. Nadie puede alcanzar. Ya lo vimos con los 10 mandamientos, por obra. Nuestras obras son como trapos de inmundicia, dice Isaías. Solamente a través de la fe en Cristo Jesús podemos hacerlo. Así es que si tú estás viendo este video y quieres aceptar a Cristo en tu corazón y tomar el paracaídas y decirle, ok, hasta ahora yo reconozco que Dios existe, pero en verdad no tengo esa relación personal con Él. Ese es el propósito de estos videos, que tú conozcas más de Dios, te acerques más a Él, sinceramente, le aceptes en su corazón, empiezas a leer tu Biblia y empiezas a orar, empiezas a crecer en la fe. Dios tiene planes para ti, para tu vida, pero es nuestra responsabilidad dejar que Él trabaje en nosotros. El primer paso que tienes que hacer para que Dios te escuche es aceptarlo en su corazón. Jesús es todo lo que tú necesitas, y espero que te sirvan estos videos, y gracias por verlos, y te pido que lo compartas porque mi intención es que muchas gentes vengan y encuentren esta esperanza que solo Dios te puede dar. Que Dios te bendiga, y también quiero que sepas que oro por ti y por tu familia. Gracias.